Buenas familia, hoy vamos a preparar una deliciosa crema catalana facilísima y rápida de hacer. Podéis comerla durante todo el año y en Cataluña es muy típica comerla ahora para el Día del Padre, para San José. Una receta que no os podéis perder, así que venga, vamos al lío, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es separar nuestras 8 yemas de los huevos que necesitamos para nuestra crema catalana. Las claras las reservaremos, las vamos a utilizar en otra receta. Si no lo vas a hacer en el momento, puedes congelarlas. En una cazuela vamos a colocar 1 litro de leche. En mi caso utilizo bebida de soja porque en casa no pueden tomar leche. Si tú puedes tomar leche, utiliza leche de vaca, a ser posible entera. Y le pondremos la cáscara de un limón y 2 ramitas de canela. Estas son pequeñitas, si tenéis de las grandes podéis poner una. Lo llevamos al fuego y vamos a dejar que rompa el hervor. En cuanto rompa el hervor, vamos a apagar el fuego, cubriremos y vamos a dejar que repose y que infusione. Y ahora ya mientras la leche infusiona, vamos a batir un poquito las yemas junto con 10 cucharadas de azúcar, 150 gramos. Y 50 gramos de harina fina de maíz o más conocida como maicena. Y mezclaremos todo muy bien para que no nos queden grumos. La he dejado infusionar 5 minutitos, voy a retirar un poquito lo que es la piel del limón y alguna cascarita y ahora ya lo vamos a colar. Colamos un poquito de la leche porque habrá quedado algún trocito de cáscara y no nos lo queremos encontrar. Así, colamos un poquito, removemos enseguida para que se integre todo y vaya atemperando la mezcla de huevos. Ya está. Y ahora ya podemos colar completamente ya toda nuestra leche, que además lo voy a hacer ya con la cazuela. Así. Mezclamos muy bien. Si sois más dulceros, en lugar de 150 gramos de azúcar, podríais utilizar 180 o 200 gramos. Muy bien, esto ya lo tenemos. Voy a retirar las cáscaras de canela y utilizamos la misma cazuela. No hace falta lavarla, vamos a echar ahora toda la mezcla de huevos, leche, todo lo que tenemos ya mezclado adentro de la cazuela de nuevo. Y lo colocamos de nuevo al fuego. Fuego medio, no lo pongáis a fuego fuerte para que no se queme. Y vamos a ir moviendo hasta que espese. Cuando notemos que la crema ha espesado, a fuego suave y sin parar de remover, apagamos el fuego y la retiramos. Y antes de que enfríe, la vamos a ir repartiendo en nuestros platos. Tradicionalmente se usan estos de barro, pero si no tenéis, en cualquier cuenco os va a servir. Vamos a ir repartiendo y os va a dar, bueno, dependiendo de la cantidad que pongáis en cada uno. Estos tienen en concreto del interior 10 centímetros y de afuera 12. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir repartiéndolo muy bien. Tienen una capacidad aproximada de 140 mililitros. Debéis tener en cuenta siempre que aunque no tengáis recipiente de barro, que sea un recipiente de vidrio, pero que resista muy bien el calor. Mirad, a mí me han salido 8 bastante llenos y estos los he puesto en cuenco de cristal para que veáis que se pueden hacer perfectamente, aunque lo tradicional es el cuenco de barro. Vamos a poner bastante azúcar por encima y ahora ya quemaremos el azúcar. Podéis hacerlo o bien con la plancha que se pone al fuego y después por encima, o bien con el soplete, que es lo que voy a hacer yo. Este paso os recomiendo que lo hagáis siempre antes de ir a consumirlas.
Si no las vais a consumir en el momento, que las hacéis de un día para otro, dejamos la crema en la nevera y justo antes de consumir ponemos el azúcar por encima. Si las dejamos en la nevera con el caramelo ya hecho, lo que pasa es que el caramelo se reblandece y se licúa. Y cuando hayáis dorado el azúcar al punto que os gusta, ya solo nos queda romper esta costra tan rica y disfrutar de nuestra crema catalana para conservarla en la nevera hasta el momento de servir y disfrutarla. Espero que os haya gustado la receta de hoy y como siempre nos vemos en la próxima receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche porque está buenísima.